Bueno, señores, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de servomecanismos. En esta sesión lo que vamos a hacer es enlazar el tema que veníamos trabajando de calcular torques en en un mecanismo para poder, digamos, tener ese contexto general de lo que es todo el servomecanismo, ¿cierto? Entonces, tal vez me demora un poco en sacar los videos porque he estado preparando el material. Pero bueno, entonces comencemos. Bueno, cuando nosotros analizamos un servo, lo que nosotros, bueno, servomecanismo, estoy usando la contracción, en realidad lo que tenemos es un conjunto de elementos enlazados. Eh, por un lado tenemos la parte mecánica, ¿cierto? Que es lo que consideraríamos como nuestro mecanismo. Por otro lado tenemos nuestro componente electrónico, eléctrico, que nos proporciona, digamos, la posibilidad de controlar y que además de eso nos proporciona la energía o la potencia para poder mover nuestro mecanismo. Entonces, si nosotros nos centramos en este diagramita, lo que vemos es que por un lado tenemos nuestro mecanismo, que es lo que nosotros estamos analizando, que cómo sacar los grados de libertad, que cómo hay movilidad en el mecanismo, que cómo se unan eslabones con articulaciones, ¿sí? Y por el otro lado, digamos que hay pues un componente eléctrico, que es el que nos va a permitir hacer el control, en el caso de los mecanismos que a nosotros nos interesan. Entonces, normalmente en ese caso usamos pues un motor. Normalmente la naturaleza de este motor pues es DC. ¿Listo? Entonces, ese motor DC o ese motor AC o ese actuador nos va a proporcionar una potencia, un torque. Y mediante un sistema de transmisión de potencia mecánica se lo vamos a hacer llegar al mecanismo. ¿Listo? Entonces, este es el esquema general, muy grueso, muy simplificado de lo que vendría siendo un servomecanismo. Un componente que genera la potencia, un componente que la transmite y un componente mecánico que es el que hace el movimiento que nosotros deseamos mediante ese control. ¿Listo? Entonces fíjense que simplemente este sistema de transmisión de potencia mecánica no es otra cosa que un transformador. Él va a tomar esa potencia mecánica y va a modificar el tipo de variables asociadas, velocidad, torques, ¿cierto? Haciendo el símil con lo que es un transformador de energía eléctrica. Entonces digamos que nos vamos a centrar de aquí hacia atrás en este curso, ¿listo? Entonces vamos a comenzar analizando el mecanismo, luego vamos a mirar los sistemas de transmisión y por último vamos a mirar el tipo de componentes eléctricos. Esto por qué, y ya lo vamos a ver dentro del curso, y es que es generalmente estos sistemas de transmisión nos van a permitir que para el control todo lo que tenga que ver con el mecanismo sea relativamente despreciable. Porque la relación de transmisión es tan alta que lo único dominante para el sistema de control va a ser lo que está acá. Es decir, nuestro sistema o componente eléctrico. Es decir, cuando vayamos a hacer el control nos vamos a dar cuenta que lo que más prepondera es esto de acá. Eso bajo la premisa de que nuestro sistema de transmisión tiene esa propiedad. ¿Listo? Entonces, por eso nos estamos centrando en esta parte del mecanismo. Entonces, bueno, hago una pequeña claridad. Pues estoy trabajando este tema de lo que es un live script. Entonces, pues el material es bien interesante porque queda... Eh, perdón, el material queda, pues se puede usar MATLAB y se pueden usar ecuaciones y bueno, traté de hacerlo lo mejor posible, pero entonces digamos que es como una mezcla interesante entre varias cosas. Bueno, entonces, más o menos el orden de los pasos que vamos es el siguiente. Lo primero que necesitábamos era análisis del mecanismo, ¿cierto? Entonces, con esto determinamos qué movimiento queremos hacer. Una línea recta, círculos, curvas, esferas, ¿cierto? Entonces definimos qué tipo de movimiento requerimos.
Con el, digamos, definido más o menos el tipo de movimiento, eso nos permite hacer la síntesis de un mecanismo en particular. No solamente el hecho de decir, tengo que a partir de este tipo de movimientos crear o inventarme este mecanismo. Más bien, a partir de los requerimientos de movilidad que requiero, elijo un mecanismo preexistente que cumpla esos requerimientos. Ejemplo sencillo, para hacer movimientos de cambio de posición en un plano, tengo que tener 2 grados de libertad traslacionales. Entonces puedo elegir un mecanismo que me dé 2 grados de libertad traslacionales. Entonces un 2R, un pantógrafo, ¿cierto? Pantógrafo pues lo analizaron en el ejercicio, un cartesiano PP. Listo, entonces digamos que eso es como el primer paso. Ya teniendo claro el mecanismo que vamos a usar, pues podemos calcular los grados de libertad. Recuerden que esos grados de libertad se relacionan hasta cierto punto con las variables independientes de las articulaciones. Entonces digamos que al hacer esa selección del mecanismo, por ejemplo, estamos ya de una vez como condicionando cómo vamos a actuar esas articulaciones. Con el mecanismo definido, las articulaciones definidas, hacemos esta parte que es la que, digamos, nos atañe en esta clase. Y es como la determinación de los torques, que está bastante ligada a la dinámica del mecanismo. De ahora en adelante, cuando hable de torques, pues pensémoslo como un vector generalizado de fuerzas. ¿Listo? No solamente fuerzas que producen rotación, sino en general un vector generalizado de fuerzas. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto de la formulación que vamos a ver hoy? Nos sirve para determinar cuántas son esas fuerzas, esos torques que requiere nuestro mecanismo para realizar determinado movimiento. Entonces esto se vincula mucho con los perfiles de movimiento que vieron previamente y lo vamos a retomar un poco. Pero entonces con el movimiento predefinido de nuestro mecanismo vamos a poder calcular cuánta energía se requiere para hacer esos movimientos. Y al tener una idea de cuánta energía se requiere para hacer esos movimientos, vamos a poder dimensionar correctamente nuestros actuadores. Entonces, eso nos da la posibilidad en primera instancia de dimensionar nuestro actuador y nuestro sistema de transmisión de potencia. Entonces, qué sé yo, que nos dé una idea loca de 1000 Newton metros, 1000 Newton metro, una unidad de torque. Que no haya ningún actuador que nos dé esa cantidad de torque. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces hay que ponerle un sistema de transmisión, un reductor con tales propiedades. Y entonces para eso es básicamente este tema del análisis de la dinámica del mecanismo. Ya una vez teniendo pues claro eso, pues lo podemos enlazar con nuestro problema de control y comenzar a, pues básicamente el control pues es una forma de dosificar energía, ¿cierto? Entonces pues hay que saber cómo se comporta el mecanismo cuando le entra cierta cantidad de energía, ¿cierto? Entonces para eso es necesario pues tenerla muy clara. Básicamente para la herramienta que vamos a utilizar para hacer este proceso se conoce como el método de Euler-Lagrange. Está basado en el análisis energético. ¿Listo? Entonces básicamente es el sentido de la causalidad de que a un cuerpo se le aplican unos determinados torques y pues se van a producir unos cambios en las variables de interés. Generalmente estas variables de interés son la posición y sus derivadas. ¿Listo? Velocidad y aceleración. Esa es más o menos la idea que vamos con la que vamos a partir este análisis. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos un cuerpo, se le aplican unas fuerzas y pues eso va a implicar unos cambios en lo que es nuestro sistema, en nuestro cuerpo. ¿Listo? Recuerden, muchachos, que si nos vamos al análisis de la física y particularmente de la dinámica, pues tenemos esa segunda ley de Newton que nos habla precisamente de esto, que para pues alterar la condición de movimiento de un cuerpo hay que aplicarle o hay que generar un desequilibrio en las fuerzas, ¿no? Entonces de ahí surge pues precisamente esa formulación de que pues la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, o si lo llevamos pues al caso de las rotaciones, es la sumatoria de todos los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular.
Entonces, para generar esos cambios en el estado de movimiento, necesitamos crear el desequilibrio de las fuerzas. ¿Listo? Y eso es precisamente la formulación con la que queremos llegar. Básicamente el método de Euler-Lagrange lo que implica es un análisis de la energía. Como nosotros estamos haciendo un análisis mecánico netamente, nos vamos a centrar pues en el tipo de energía mecánica. Cabe aclarar que aquí no estamos considerando muchos otros factores que tienen que ver pues con el mecanismo, a nivel térmico, ¿listo? Solamente lo estamos haciendo a nivel de energía mecánica. Entonces la energía mecánica, pues como sabemos, está compuesta pues de dos elementos importantes, que es la debida pues propiamente al movimiento y la debida a los campos de fuerzas. La primera pues la asociamos como la energía cinética, ¿listo? Y la energía cinética la vamos a considerar en general como la sumatoria de dos efectos, los efectos traslacionales y los efectos rotacionales. Acá pues podemos ver en este planteamiento, bueno, dato curioso, aquí pues podemos ingresar ecuaciones de LaTeX. Entonces pues toda esta formulación pues la traté de hacer con ecuaciones de LaTeX. Entonces la sumatoria general de todas las energías cinéticas involucradas en todos los cuerpos, debido a efectos traslacionales y rotacionales, las podemos sintetizar con estas dos ecuaciones. Los efectos traslacionales a nivel general, cuando tenemos un vector general de velocidades, las medimos de esta manera. Ahí está un medio de la masa por la velocidad traspuesta por la velocidad. Recordemos que cuando ya estamos analizando el caso general y usamos vectores, eso de la velocidad al cuadrado no tiene tanto sentido, pues porque el cuadrado de un vector, a no ser de que sean los elementos al cuadrado, no tiene mucho sentido. Entonces es la velocidad traspuesta por la velocidad. Si lo llevamos al caso escalar, pues tiene más sentido la ecuación que encontramos, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En el caso de las rotaciones, sí, de pronto, para que esas matrices tengan un sentido, ¿cierto? La operación que se hace es la que está acá, un medio de la velocidad angular traspuesta por el tensor aquí de inercia, ¿cierto? Porque hay que considerar que estas energías son escalares. Entonces cuando aplicamos el caso general de los vectores y no lo hacemos de esta manera, no nos da la dimensionalidad. Entonces es omega traspuesta por la matriz de inercias por omega, y si lo llevamos pues al caso escalar, eso simplemente se puede sintetizar como un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces digamos que los efectos de la energía cinética se modelan con estas ecuaciones acá. ¿Listo? La energía potencial, pues la que sabemos que es debido a campos de fuerzas, especialmente el caso gravitatorio, aunque también aquí pueden entrar los fenómenos elásticos, se modela pues simplemente, como ya lo vamos a ver, debido a la altura y al peso del objeto. ¿Listo? Entonces, la formulación de Euler-Lagrange de la energía, pues nos habla que hay un concepto que se conoce como el lagrangiano, que es simplemente la diferencia entre energía cinética total de los cuerpos o del cuerpo involucrado menos la energía potencial. Digamos, precisamente cuando se genera un desequilibrio en la energía del sistema, pues se van a producir torques. O si lo vemos desde el sentido contrario, para haber cambiado la energía que había en un sistema, tuvimos que aplicarle una fuerza o un torque de alguna manera, ¿sí? Porque pues un cuerpo trata de mantener su condición energética constante, estable. Tenemos que ingresarle energía al sistema de alguna otra manera, y pues esta energía generalmente se va a, digamos, a repercutir como un cambio, ya sea de energía mecánica en términos de energía cinética o potencial. Entonces digamos que esa igualdad se representa acá. No voy a entrar en el detalle de la deducción de estas fórmulas. Lo que quiero que se entienda es que mediante ellas nosotros podemos calcular lo que es la dinámica de un sistema. ¿Listo? Mediante ecuaciones, es decir, vamos a tener el modelo que nos representa la dinámica de ese conjunto de cuerpos acoplados o de ese cuerpo en particular. ¿Listo?
esta ecuación que está acá, ¿cierto? Es la que nos representa precisamente esa relación. Mediante el lagrangiano vamos a poder determinar, ¿cierto?, cuál es ese vector de fuerzas que se está generando. Entonces, no voy a entrar, como lo digo, en detallar de dónde sale esto, sino lo vamos a usar. Entonces, para calcular los torques, una vez calculados nuestros lagrangianos, y acá hago una pequeña pausa, recuerden que todas estas son funciones que dependen del tiempo. ¿Listo? Entonces yo puedo tener una posición y sus derivadas, velocidad, aceleración, como funciones del tiempo. ¿Listo? Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante porque cuando hacemos ese tipo de operaciones aquí en MATLAB no queda definido con respecto al tiempo y toca agregarlo. Eso nos da la posibilidad de que cualquier función se puede ingresar, con cualquier comportamiento se pueda modelar. Entonces, el torque o ese vector generalizado de torques es la derivada temporal de la derivada parcial, y ya vamos a explicar por qué es parcial, del lagrangiano con respecto a la derivada de la primera variable independiente de movimiento, ¿listo? Menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la derivada parcial de la variable independiente de movimiento. Generalmente estas variables independientes de movimiento tienen relación en el caso de un mecanismo con las variables articulares. ¿Listo? Pero no necesariamente ese puede ser el caso. Pero pues para nuestros análisis sí lo es. ¿Listo? Entonces esta es la formulación de lo que es el lagrangiano para poder calcular la dinámica, o aquí está el vector generalizado de los torques. Listo, cabe aclarar, señores, que pues cuando solo estamos analizando un cuerpo, pues esto nos da con una naturaleza escalar, ¿cierto? Pero pues cuando ya estamos analizando múltiples cuerpos y además múltiples cuerpos que se encuentran enlazados entre sí, es decir, hay restricciones entre ellos, pues vamos a tener lo que es una matriz, ¿cierto? Una matriz que nos está relacionando pues todas las variables de todos los cuerpos para producir pues fuerzas o torques en cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Que pues si yo tengo acá pues varios elementos enlazados entre sí y acá es donde yo le ingreso energía, ¿cierto? Esas serían nuestras variables independientes de movimiento porque son las que le están dando energía a nuestro cuerpo. Entonces, esta relación nos mostraría de pronto cómo al ingresar energía acá yo estoy afectando este cuerpo y cómo estoy ingresando energía acá nos afecta esto. Entonces nos vuelve una cuestión matricial, una cuestión de varias variables interrelacionadas entre sí, y es por eso que cuando se plantea esto de las derivadas parciales se hace con respecto pues a un determinado Q sub n, porque pues hay diferente cantidad de articulaciones vinculadas. Entonces acá lo podemos ver como el caso general, en donde pues para cada articulación o para cada digamos variable que ingresa en movimiento se tendría pues un cálculo del lagrangiano para cada una. Y las derivadas parciales se hacen con respecto precisamente a esa variable. Eso queda consignado aquí. Digamos, cuando vayamos a calcular la dinámica de un mecanismo de varios eslabones con varias articulaciones, pues obviamente lo que vamos a tener es una matriz. No solamente vamos a tener pues este análisis que vamos a plantear hoy como ejemplo, que es solamente un eslabón y una articulación, que nos daría pues algo escalar. ¿Listo? Y ya pues cuando lo llevamos eso a un nivel matricial nos da esta famosa ecuación que pues es la que describe la dinámica de cualquier mecanismo, ¿cierto? Y que digamos se diferencian sus componentes por el efecto que tienen. Entonces la primera parte que está relacionada con las aceleraciones, digamos que esa parte es la normal, la de Newton, la de digamos masa por aceleración, solo que en este caso pues nos daría una matriz que incluye todas las inercias, ¿cierto? Hay un segundo componente que depende de las velocidades, ¿cierto? Y eso el componente pues se llama acá Coriolis, y el que depende también de las velocidades centrípetas, y eso lo vamos a poder identificar más adelante en las ecuaciones porque va a quedar en función de lo que son las velocidades. Y finalmente vamos a tener un último componente que va a depender de todas las cuestiones gravitacionales, que pues depende solamente de la posición del objeto que se mida con respecto a un determinado marco de referencia.
Fijémonos que esta ecuación, si bien describe la complejidad de toda la dinámica de un mecanismo, no tiene en cuenta todos los efectos que pueden existir. ¿Listo? Sin embargo, es una aproximación bastante real de lo que es la dinámica de un mecanismo. ¿Listo? Entonces más adelante esto nos va a servir pues para controlar cualquier tipo de sistema, porque pues vamos a poder describir cómo es su dinámica mediante esta ecuación. Y al saber la dinámica, es decir, cómo se relacionan, ¿cierto?, las fuerzas que actúan sobre él con las variables de movimiento, velocidades, aceleraciones y posiciones, pues controlando unas vamos a poder manejar las otras, ya sea controlando los torques, pues manejamos lo que es las velocidades, posiciones y viceversa. Mediante el conocimiento de las posiciones, velocidades, aceleraciones, generamos determinadas fuerzas y torques en nuestro mecanismo. Es como esa doble dualidad. ¿Listo? Entonces digamos que esto nos sirve pues para enlazar acá, porque fíjense que con esta ecuación general yo voy a poder calcular cómo van a ser los torques acá o qué requerimientos voy a tener acá. Entonces por eso es importante conocer eso, por eso es importante saber cómo es nuestro mecanismo y por eso es importante saber esta formulación. Porque antes de manejar esto voy a tener que saber cómo es mi mecanismo, cómo son los torques que yo voy a necesitar, pues para poder hacer el cálculo de estos otros dos componentes. ¿Listo? Entonces digamos que eso nos sirve de contextualización para seguir avanzando en este tema. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que es el cálculo de este planteamiento de energía por Euler-Lagrange. ¿Listo? Entonces vamos a remitirnos casi que al ejemplo más sencillo que se puede encontrar, que es un mecanismo con un solo grado de libertad, que básicamente se considera como el péndulo simple o incluso puede ser un robot con una sola articulación. ¿Qué consideraciones vamos a tener? Que pues no va a estar actuado directamente, es decir, detrás de esto no hay ninguna caja de reducción, no hay nada, y pues simplemente esto puede oscilar con libertad, no hay problemas de fricción ni nada de eso. ¿Listo? Vamos a depreciar de que pues la estamos conectando, digamos, en el extremo, sino pues que, digamos, normalmente cuando uno hace la conexión de la articulación, pues la hace un poco más abajo por términos mecánicos. Acá vamos a asumir que está conectada pues en el extremo, vamos a tener esa pequeña salvedad. Vamos a tratar de trabajar todas las unidades en términos de MKS. ¿Listo? Entonces vamos a considerar que esto es una barra con una longitud de 50 centímetros y un área transversal, perdónenme la expresión, de 3 por 5 milímetros. ¿Listo? Igual este ejemplo lo pueden llevar con las unidades que ustedes pues gusten, ¿verdad? Vamos a decir que para este material lo vamos a trabajar en aluminio. ¿Listo? El aluminio tiene una densidad aproximada de 2.7 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces más o menos si nosotros hacemos un análisis, bueno, una cosa importante es que pues acá iría pues nuestro centro de masa, que sería el punto que nos interesa analizar, ¿verdad? Porque pues es ahí donde se concentra pues toda la masa de nuestro mecanismo en este caso. Entonces para poder hacer el análisis lo que vamos a tener es nuestra barra y como lo mencionaba hace un segundo, es de nuestro interés hacer los cálculos sobre nuestro centro de gravedad, centro de masa. Dado que pues esto está rotando con respecto a este pivote, pues va a haber una posición angular que se mide respecto a ese eje de rotación. Y precisamente es ahí donde hay la conexión entre el mecanismo y nuestra variable de movimiento, la que nos da ese grado de libertad. Entonces miren cómo se nos van a conectar variables, ¿cierto?, del espacio en donde se mueve nuestro mecanismo con nuestro mundo de las articulaciones. ¿Listo? Entonces esta variable, este grado de libertad, sería lo que en las ecuaciones de Euler-Lagrange tenemos como Q. Solo que pues por notación vamos a trabajar aquí con θ. ¿Listo? Entonces la posición de ese centro de esa barra va a estar dado pues por una descomposición cartesiana muy sencilla y es L medios, ¿cierto?, por el coseno en el caso de X, ¿cierto? Entonces este pedacito de acá hasta acá, y en el caso de Y pues por el seno.
Esas serían las coordenadas de nuestro centro de masa, que es donde nos interesa hacer los análisis. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una serie de trucazos, señores. Yo les recomiendo, si ustedes quieren crear un live script, simplemente es creándolo acá nuevo live script, lo pueden crear sin ningún problema. Yo igual les voy a subir este live script pues para que ustedes lo tengan, pero sería chévere que ustedes hicieran el desarrollo pues del suyo propio para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, bueno, para hacer toda la cuestión de los cálculos, vamos a plantear unas variables simbólicas en MATLAB. Estas variables simbólicas nos permiten hacer trabajos de cálculo simbólico. Entonces, derivadas, álgebra, sustituciones. ¿Listo? Entonces, para declarar una variable simbólica en MATLAB, vamos a utilizar algo que se conoce como sims. ¿Listo? Entonces fíjense que acá yo creé sims de las variables simbólicas más importantes, que son la posición. Esta posición en X asúmanla como el del centro de gravedad, porque pues no me voy a poner a escribir X sub C. Y esta es la de la posición en Y del centro de gravedad. Y teta pues es nuestra variable articular. ¿Listo? Hay unas variables derivadas de esto con respecto al tiempo, que pues como les digo, esto puede ser cualquier función, ¿cierto? Entonces está la velocidad completa del centro de gravedad, está la derivada de la posición en X, la derivada de la posición en Y cuando hablo de derivadas son derivadas temporales, ¿listo? Está la derivada temporal de la velocidad, de la posición angular, en este caso pues de teta por notación sería omega, y las segundas derivadas de esas variables articulares, ¿listo? Hay unos parámetros también importantes asociados que son la masa, la longitud, en este caso un parámetro muy importante, y la gravedad. De hecho, la masa, como ustedes ya se dieron cuenta, si estamos dando las dimensiones, podemos calcular volumen, y si tenemos densidad, pues podemos tener la masa, ¿verdad? Y tenemos lo que está ligado al lagrangiano, que es las energías cinéticas traslacionales y rotacionales, la energía cinética en total, la energía potencial y el lagrangiano. ¿Listo? Bueno, entonces, señores, discúlpenme si hablo un poquito rápido, de pronto lo pueden colocar en la velocidad de reproducción 0.75. Entonces, comencemos a echar calculitos. Entonces, fíjense, definimos que la posición en X es igual a L medios coseno de teta, que de X, lo vamos a llamar X punto, listo, es la derivada de X, y acá fíjense que yo lo multiplico por de teta. ¿Por qué? Miren acá esto. Si yo derivo esta expresión con respecto al tiempo, entonces tengo lo normal. L medios, ¿cierto? Derivada del coseno menos seno, ¿cierto? Y allá va teta, pero tengo que sacar la derivada interna, ¿cierto? Entonces quedaría por teta punto. Entonces por eso esta expresión, si ustedes se fijan que acá yo lo voy a ejecutar. De hecho, quiero probar una cosa. Es que... no, ¿qué hice? Y ahora no sé cómo quitar eso. Stop. Listo, ya. Creo que es para agregar puntos de pausa y de debug y todas esas cosas. Entonces, fíjense, lo voy a volver a correr. Que para poder calcular eso, yo le tengo que agregar ese de teta, que es la derivada interna de esto. Porque pues puede haber una derivada, evidentemente, porque pues es una función con respecto al tiempo de la posición angular. Y pues aplica lo mismo para el caso de nuestra variable en Y. Entonces fíjense que acá tenemos las expresiones ya simbólicas calculadas. Entonces en el caso de X punto sería L seno de teta medios por X punto, y en el caso de Y sería L medios coseno de teta por teta punto, ¿cierto? Ahí tenemos ya calculadas esas componentes que nos van a poder permitir calcular la velocidad con la que se mueve nuestro centro de gravedad, la barrita. ¿Listo?
Entonces, para hacer el cálculo precisamente de la energía cinética, nos vamos a la expresión pues, de suma de vectores, muy sencilla, los dos componentes elevamos al cuadrado y de ahí pues calculamos la velocidad con la que se nos mueve nuestro centro de gravedad. Entonces fíjense, yo me tomé la libertad de usar unas expresiones muy interesantes en MATLAB. Simplemente sería de x cuadrado más de y cuadrado. Acá no le pongo que esta está al cuadrado, sino simplemente lo estoy indicando en el comentario. Y fíjense que cuando yo la dejo así la expresión, me queda completa. Tal vez uno ahí ya se puede dar cuenta que factoriza y aplica ahí un pitagorazo. Pero entonces cuando son expresiones muy complejas a nivel algebraico, aquí es donde la ayuda de MATLAB se vuelve bastante útil. Fíjense que podemos usar esta operación de simplify y con simplify él hace toda la álgebra, disculpen la expresión, álgebra barata y nos da la expresión en su mínima forma. Entonces fíjense que la velocidad del centro de masa de nuestro eslaboncito nos da en L cuadrado cuartos por teta punto cuadrado. Esto es la velocidad al cuadrado, ¿listo? Y mire, coincide con nuestra expresión acá. Traté, digamos, de poner las ecuaciones pues en su forma algebraica usando LaTeX y pues en su forma resuelta usando MATLAB. Entonces, listo. Calculamos nuestra velocidad. Y pues acá hacemos una expresión muy sencilla y es que calculamos la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad ya la tenemos al cuadrado, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar esto por la masa y por un medio. Entonces nos quedaría L cuadrado octavos por teta punto cuadrado. Listo, y entonces acá pues está la expresión hecha con MATLAB. Mírenlo, teta punto cuadrado, L cuadrado m octavos. Entonces sigamos con el desarrollo. Listo, ahora necesitamos calcular la energía cinética rotacional. Entonces tenemos que mirar cómo vamos a asumir esta barra. Hay diferentes formas de calcular el momento de inercia, pues digamos podemos hacer las integrales y tener o usar un SolidWorks o lo que quieran. Pero pues dado que esto sí es una barra, digamos que se puede, por sus dimensiones se puede considerar una barra, podemos usar el momento de inercia de una barra que es un doceavo de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. Si de pronto queremos irnos un poco más a la... Ojo que estamos haciéndolo con respecto a su centro de gravedad, no con respecto al pivote de rotación. ¿Listo? Tengan eso presente. Porque algunos me van a decir, pero no debería ser un tercio, ¿sí? No, lo estamos haciendo con respecto al centro de masa. Podemos usar esta, también la del prisma, nos agregaría más parámetros, pero pues dado que es despreciable ese espesor, vamos a quedarnos con la de la barra delgada, ¿listo? Entonces tenemos que es un medio de la inercia por omega cuadrado, entonces un doceavo de ml cuadrado, pues lo multiplicamos por este medio, me queda un 24avo de ml cuadrado por teta punto cuadrado, ¿listo? Y pues acá tenemos la expresión. Listo, entonces 0.5 sobre 12 ml cuadrado por la segunda derivada de teta. Y acá pues tenemos la solución de cuánto sería eso con variables simbólicas de MATLAB. Discúlpenme. Entonces, podemos hacer la suma de las energías. Entonces, fíjense señores que pues nos tocaría sumar eso, pero pues MATLAB lo va a hacer por nosotros. Y acá nos ya estamos sumando la energía cinética translacional y la rotacional y fíjense que nos da omega punto cuadrado L cuadrado por m sobre 6, que es la expresión que yo les puse acá. Entonces eso sería el término de las energías cinéticas para poder hacer nuestro cálculo de Lagrangiano. Listo. Tomémonos un segundito y analicemos el caso de lo que vendría siendo la energía potencial. Entonces, la energía potencial, señores, tenemos que mirar a qué altura es nula. O pues podríamos considerar que nuestra altura es 0. Si nosotros analizamos nuestro centro de gravedad, el punto más bajo en el que puede estar es cuando apunta verticalmente hacia abajo. En ese caso, pues tendría una altura 0 y la energía potencial que tendría sería nula. Entonces, a partir de que se produzca una rotación desde ese punto, ya va a existir una altura.
Y como lo sabemos, la expresión para la energía potencial es masa por la gravedad por la altura. Entonces, esa altura, ¿cómo la vamos a medir? Entonces, si el punto más bajo es por acá, ¿cierto? L medios. Entonces le sumamos este L medios. Y nuestra coordenada en Y era L medios coseno de teta. Fíjense que si la sumamos las dos, estamos considerando ya todos los casos posibles. Porque cuando teta nos dé por acá, automáticamente eso pasaría a restar. ¿Listo? Entonces la expresión o nuestra altura estaría definida por ese, digamos, esto de acá que es L medios y nuestro pedacito de acá que sería L medios coseno de teta. Seno. Discúlpenme esa expresión. Seno de teta, dado que pues es nuestra coordenada en Y. Si nosotros metemos eso dentro de nuestra ecuación de energía potencial, fíjense que tenemos L medios, toda la expresión de la altura, L medios seno de teta. Nosotros podemos factorizar este L medios y nos queda L medios masa por gravedad más 1 por el seno de teta. Entonces fíjense que aquí ya comenzamos a tener cuestiones interesantes y es que hay una no linealidad debido a esa función seno. Entonces ya lo que vamos viendo es que esa ecuación generalizada de los torques que sale por el planteamiento de Lagrange es no lineal. ¿Listo? Entonces ahí ya el temita del control ya se complica un poco. Nada del otro mundo, digamos, ya vamos a ver porque para esto existe un trucazo genial. Entonces hacemos aquí el planteamiento y nos queda MGL seno de teta más 1 sobre 2. Obviamente MATLAB trata de organizarlo en orden alfabético. Y nuevamente discúlpenme si estoy hablando un poco rápido, pero pues si algo podemos poner la velocidad al 0.75. Entonces, como habíamos visto previamente, nuestro lagrangiano es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Entonces ya teníamos las expresiones de un sexto de masa L cuadrado por la velocidad angular al cuadrado menos un medio masa gravedad por la longitud por 1 más el seno de teta. Entonces ya tenemos la expresión que nos define nuestro lagrangiano. ¿Listo? Entonces fíjense que acá también hice el cálculo pues usando nuestras queridas variables simbólicas. Velocidad angular al cuadrado, L cuadrado m sextos menos mgl seno de teta más 1 sobre 2. Entonces vamos a hacer nuestra ecuación de torques, señores. Nuestra ecuación de torques, ¿cómo está definida? Está definida de la siguiente manera: derivada temporal de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q punto, o nuestra variable articular, punto, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a nuestra variable articular. Entonces, ¿cómo propongo la solución de esto? Primero calculamos esta expresión, luego la derivamos con respecto al tiempo y luego calculamos esta expresión. Entonces miren, derivada parcial del lagrangiano con respecto a la derivada temporal de nuestra variable articular. Aquí nos dice que es 1/3 de ml cuadrado teta punto. Entonces, analicemos el lagrangiano. Bueno, aquí antes de ver la respuesta y pues ver que efectivamente nos da eso, miren, estoy derivando el lagrangiano con respecto a nuestra derivada de la posición angular, es decir, nuestra velocidad angular. Y miren que me da la velocidad angular L cuadrado por la masa sobre 3. Entonces miremos la expresión del lagrangiano. Entonces, ¿qué componentes tiene la velocidad articular derivada? Entonces, esto no depende. Entonces ya sabemos que esto aquí se iría a 0 porque no hay ninguna derivada con respecto a eso. Miren que acá sí está la velocidad. Entonces este sería el término que habría que derivar. Entonces derivamos, miren acá la velocidad. Entonces derivada de una cosa al cuadrado, bajamos ese exponente, me queda 2 sextos que es igual a 1/3. Y pues esto nos queda al primer exponente. Entonces tiene sentido que nos dé 1/3 de ml cuadrado por la velocidad angular derivada, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Y luego nos dicen que cojamos esa expresión que nos acaba de dar y la derivamos con respecto al tiempo nuevamente. Parámetro, parámetro, parámetro. Y si derivamos la velocidad, pues nos da la aceleración, entonces nos queda teta 2 puntos. ¿Listo? Eso en términos de MATLAB no es tan fácil ponerlo, entonces lo único que yo hice fue pues sacar esa derivada dividido sobre
pues una derivada temporal y le agrego, digamos, la otra derivada, la segunda, porque como les digo, estos son expresiones con respecto al tiempo y no las hemos definido de esa manera, entonces toca agregarle esas derivadas internas. Y luego calculamos la segunda parte, que es la derivada de Lagrangiano con respecto a la posición de nuestra variable independiente articular. Miramos, esto solamente depende de la velocidad, porque pues aquí está el teta punto. La expresión que nos interesa está acá. Entonces miremos, si multiplicamos esto me queda mgl 1/2, no nos sirve. Y la otra expresión me quedaría 1/2 de mgl por el seno de teta. Entonces derivemos. Fíjense que por aquí nos quedaría derivada de seno es coseno. Y como no estamos derivando con respecto al tiempo, no hay que colocar la derivada interna. Entonces fíjense que aquí cogí el lagrangiano y lo que hice fue derivarlo con respecto a teta. ¿Sí ven? Lagrangiano con respecto a teta. ¿Y qué me da? Masa, gravedad, longitud de la barra sobre 2, coseno de teta. ¿Por qué nos da negativo? Miremos un segundito. Oh, derivada de seno es coseno, ¿no? Pero ya miramos por qué nos... Ah, bueno. Déjenme miro aquí una cosa. Nos da negativo porque fíjense que esta expresión tiene aquí un menos, que es el de restar la energía potencial. ¿Sí lo ven? Entonces, pues en realidad toda esta expresión es menos el un medio de la masa por la gravedad por el seno. ¿Listo? Entonces acá está ese componente, acá está la respuesta. Como vemos en MATLAB, pues nos corrobora los resultados. Y finalmente, pues hacemos el planteamiento completo. Lo interesante de este lagrangiano es que pues lo podemos trabajar en MATLAB, el primer componente menos el segundo componente, y como podemos ver, este menos de acá hace que este menos que nos había acá se vuelva un más, y finalmente nos queda 1/3 de nuestra masa por nuestra longitud al cuadrado por la aceleración angular más 1/2 de la masa por la gravedad por el coseno de teta. Fíjense una cosa muy importante, es decir, si nosotros analizamos acá, como estamos haciendo nuestro análisis del centro de masa, fíjense que tiene mucho sentido la inercia que nos está dando ahí, porque es como si tuviéramos la barra pivoteada en un extremo. Entonces fíjense que automáticamente al hacer nuestro análisis, la dinámica nos da con respecto a la estructura como tenemos planteado nuestro mecanismo. Es decir, respetando los sistemas de coordenadas y los sistemas de referencias de análisis, nuestra formulación de Euler-Lagrange nos da los resultados que tienen sentido. Es decir, aquí no tuvimos que hacer cambios con el teorema de ejes para convertir la inercia ni nada de eso. Y pues este es el componente de nuestra energía potencial. Entonces, fíjense que esto no tiene, pues como no tiene componentes móviles y no estamos haciendo, digamos, cosas así extrañas como ranuras, no hay componentes vinculados a Coriolis, pero sí tenemos nuestro componente, digamos, inercial. Mírenlo multiplicado por nuestra segunda derivada, por nuestras aceleraciones. Y este se podría llegar a considerar nuestro componente gravitacional, solo que pues es no lineal por el coseno. Entonces esto tiene concordancia con la ecuación generalizada que planteamos para la dinámica de cualquier mecanismo. ¿Listo? Entonces, digamos, enlazando esto, como a manera de ejemplo, ¿qué nos va a permitir hacer? Nos da una ecuación que por un lado nos da los torques y por el otro lado nos da nuestras variables de articulación. Entonces, conociendo nuestras variables de articulación y su comportamiento en el tiempo, vamos a poder saber cómo va a ser el comportamiento del torque o de fuerzas que se van a requerir en nuestro mecanismo. Conociendo los torques, vamos a poder dimensionar nuestro actuador y nuestro sistema de transmisión de potencia. Entonces, por eso es importante conocer la dinámica. Dimensionando nuestros actuadores y nuestro sistema de transmisión de potencia, vamos a poder hacer control. ¿Listo? Entonces digamos que es todo un proceso, ¿cierto?
Eh, y pues este es el ejemplo, digamos, tal vez más sencillo. Creo que pues ya les, profesor Froni había hecho el enlace con el 2R, pero pues esto lo hago como para enlazar y dar una herramienta un poco más sólida. Esto pues les va a permitir modelar cualquier sistema y sacar su dinámica. ¿Listo? Yo sé que está un poco rápido. Tal vez para la próxima me regule un poco más, lo hago un poquito más lento. Pero pues es porque ya tengo, digamos, preparado el material, entonces no tengo que estar tecleando y haciendo. Entonces digamos que esto nos facilita, hace un poco más concisa la sesión. Igual si hay dudas pues las resolveremos. ¿Listo? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo resolvemos esa dinámica? Porque yo puedo tener mi mecanismo, uso un software de simulación que lo que hace es básicamente resolver las ecuaciones diferenciales que están acá. Porque al final de cuentas es una ecuación diferencial, no lineal, ¿cierto? Y o mediante algún otro sistema modelo este comportamiento y veo cómo funciona. ¿Listo? Porque pues, digamos, siendo el caso más sencillo, pues no es tan, son ecuaciones tan triviales. Entonces, ¿cuál es el paso que vamos a seguir? Vamos a plantear una pequeña simulación para pues mirar el tema de cómo se generan esos torques. ¿Listo? Lo pienso hacer de dos maneras. Una es con un diagrama de bloques de Simulink que nos ayuda a resolver la ecuación diferencial. Y la otra, que esa sí les voy a pedir un poquito más de tiempo, es haciendo la simulación usando SimMechanics. En donde pues simplemente vamos a plantear el mecanismo, le vamos a mandar los perfiles y vamos a mirar si el resultado del torque es el mismo. Es decir, por un lado nosotros estamos simulando el modelo matemático que obtuvimos del mecanismo y por el otro lado estaríamos modelando el mecanismo sin haber hecho su formulación matemática, sino habiendo definido unas propiedades, unas restricciones en un software que es el que se encarga precisamente de determinar la física del mecanismo. ¿Sí? Entonces digamos que ese es el poder de la simulación, ¿no? Que nos da la herramienta para no tener que hacer este proceso de modelado para el mecanismo. Entonces digamos que esa idea es como, pues, a mí me parece muy guau en el sentido de que, pues, hey, antes yo no tenía la posibilidad de hacer ese nivel de desarrollos porque no tenía una herramienta que me permitiera ver cómo se comporta un sistema, ¿sí? En cambio ahora pues yo sin plantear ningún tipo de modelo del sistema, yo lo defino, lo restringo en un software y ya tengo la posibilidad de ver cómo es su dinámica. Entonces eso me parece algo súper guau que nos sirve mucho para nuestra faena de la ingeniería. Entonces vamos a hacer un pequeño archivito en MATLAB y uno en Simulink para ver cómo funciona nuestro tema de la simulación con nuestro modelito del péndulo. ¿Listo? Entonces regálenme un segundito y ya vamos al modelito. Bueno, entonces acá tenía preparado otro archivo muy sencillo en MATLAB en donde pues definimos los parámetros de nuestro mecanismo. Entonces previamente había definido la longitud en metros de 0,5, el perfil transversal 0,005 y 0,03 en metros, ¿cierto? La densidad 2,7, la masa entonces sería todo el volumen A por B por L por ρ, y ahí nos da la masa en kilogramos. Y la gravedad, aquí me pareció algo curioso, digamos, no suelo usar la última versión de MATLAB por lo regular, porque pues, no sé, a pesar de que pues yo sé que ellos no van a sacar un software malo, digamos, uno se familiariza con ciertas cosas. Entonces digamos que, y aquí viene un dato curioso. Bueno, yo cuando comencé a trabajar en MATLAB estaba por allá la versión 2011, creo que fue con la que trabajé. A mí me gustaba mucho la versión 2011 y de hecho la trabajé mucho tiempo, como hasta el 2016. Y pues Simulink era muy diferente al que es hoy en día. Eso sí lo tengo muy claro. La vaina, señores, es que pues normalmente uno definiría ese parámetro como G. Pues sí, G. Pero yo probando esto antes de, la definí como G y no me la deja agregar a un bloque de ganancia. Seguramente confunde o algo, entonces por eso lo agregué como grab.
¿Listo? Entonces 9,8 metros segundo cuadrado. Listo. Entonces esos datos son los de nuestro mecanismo. Ahora, para hacer nuestro perfil de velocidad. Entonces, permítanme, les comparto, hice el planteamiento de una forma un tris, no tan cool, pero pues espero que se entienda. Más o menos la idea es esta. Pues lo cambié un poquito. Vamos a trabajar con un perfil de velocidad, pues eso ya lo vieron con el profesor Forani, trapezoidal de 10 segundos con una distribución de 10% para los procesos de aceleración y desaceleración y 80% para la velocidad crucero. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta una cosa, estos valores los cambié, pero pues no tienen nada que ver, son la posición final e inicial del movimiento del mecanismo. Entonces recuerden que si trabajamos un perfil de velocidad trapezoidal, el área, ¿cierto? Es decir, la integral de ese perfil nos debe dar igual al desplazamiento total que tiene el mecanismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el área de este trapecio debería coincidir con el desplazamiento total que tiene el mecanismo o el perfil que estamos analizando. Entonces básicamente lo que planteo acá es que pues el área de esto debe ser igual a pues básicamente es a los pi medios que tengo de desplazamiento. ¿Por qué les he hecho todo este carretazo? Porque eso nos va a ayudar a calcular este omega máximo o omega crucero o velocidad de movimiento crucero, porque estamos haciendo el perfil que le vamos a poner a nuestra junta, a nuestra teta, a nuestra q, a nuestra variable que nos da el grado de libertad. ¿Listo? Entonces con este perfil de movimiento vamos a calcular que el área pues básicamente es esa velocidad, ¿cierto? Si nosotros pasamos ese triangulito que es del 10% acá, pues nos daría que aquí tendríamos 9 por la velocidad máxima, ¿cierto? Y eso nos daría el desplazamiento que hay. El desplazamiento que hay es de pi medios. Y pues lo dividimos sobre 9, entonces nos daría pi 18avos. ¿Listo? Entonces la velocidad crucero con la que se desplaza debería ser pi 18avos. Y ya con eso pues podemos generar los valores que nos van a permitir hacer nuestro perfil trapezoidal de velocidad. Digamos aquí ya es el perfil que ustedes prefieran, un perfil en S, un perfil parabólico, un perfil polinómico. Yo voy a trabajar un perfil trapezoidal que es de lo más común en esta área. Yo sé que ustedes son unos tipos pros en MATLAB, entonces yo los voy a dejar que ustedes se calculen la funcioncita que les va a permitir a sacar ese perfil. ¿Listo? Yo por otra parte, como soy un tipo viejo y perezoso, me voy a valer de unas funciones que pues tengo por ahí instaladas para generar el perfil. Básicamente, ¿qué me interesa saber? Yo voy a plantear que comience desde acá abajo, vertical, en menos pi medios, y que su posición final sea en 0, es decir, que haga este movimiento. ¿Listo? Entonces miren, teta inicial menos pi medias, teta final 0, nuestro tiempo de 10 segundos. Para calcular el omega máximo, entonces el desplazamiento angular dividido sobre el 90% del tiempo. ¿Listo? Y de ahí pues vamos a hacer unos cálculos interesantes. Bueno, para el vector de tiempo voy a considerar un paso de 1 milisegundo. Es decir, nos van a dar como 10.000 muestras, si no estoy mal. Igual lo podemos poner no tan pequeño, 0.01. Entonces creamos un vector de tiempo desde 0 hasta el tiempo total, pues saltando en la cantidad de pasos que definimos. Y esta función de acá posiblemente no la tengan instalada, así que pues si la intentan hacer les va a dar error seguramente. Linear Segment Parabolic Bend. Ese es el nombre que reciben los perfiles de velocidad trapezoidales. Dado que en posición pues son perfiles parabólicos pegados. ¿Listo? Y esta funcióncita, entonces yo le digo el teta inicial, el teta final, es decir, nuestras variables de cuánto va a haber el desplazamiento, el tiempo total y la velocidad para que logre cuadrar el perfil. Y pues aquí lo único que estoy haciendo es ploteándolo. ¿Listo? Entonces lo voy a correr.
esperen, yo no corrí el de parámetros, ¿o sí? Esperen, corro el de parámetros para tenerlo aquí en el workspace. Entonces miremos a ver qué nos dio. Miren esta belleza, señores, de perfiles. Entonces, esto era lo que buscábamos, ¿no? Que cuando estuviera acá nos dé pi 18avos, miremos acá. Entonces, pi 18avos, efectivamente 1.1745. Y mírenlo, desde menos pi medios hasta 0, suave. Entonces nuestro perfil en velocidad, nuestro perfil trapezoidal, y en aceleración sí tenemos este problema de tener nuestros impulsos. Y ustedes saben, señores, que eso a nivel real no se logra. Es decir, yo no puedo sacar energía de la nada. Entonces digamos que ese es un pequeño problema que tienen este tipo de perfiles. Por eso algunas veces se prefiere un perfil cúbico, para que pues no haya problemas acá en términos de nuestra aceleración. Entonces, con estos perfiles que nos definen nuestra variable articular, teta, omega y alfa, es decir, teta y sus tres derivadas, vamos a alimentar nuestra simulación. Es decir, vamos a usar el principio de causalidad inversa para poder calcular los torques que se generarían en nuestro mecanismo. Esto queda aquí en nuestro workspace para, pues, obviamente importarlo a Simulink. ¿Listo? Entonces, abrámonos un Simulinksazo. Creémonos un modelito. Y vamos a mirar cómo se trabaja esta vaina. A ver. Entonces, comencemos. Entonces, lo primero que yo necesito es un bloque. Oh, discúlpenme. Que me permita traer cosas desde. Le damos un poquito. ¿Cómo se aumenta esto acá? Ah, listo. Desde el workspace. ¿Qué vamos a traer desde el workspace? Vamos a traer el conjunto de. ¿Cómo lo llamé yo? Q de 2Q de 2 teta, me parece. De 2 teta valores. Bueno, ustedes se preguntarán por qué uno va traspuesto. Miren lo que pasa. Ese está con un vector tipo fila. Y miren lo que pasa con el otro. Entonces, yo pensé que ya lo había desactivado, pero sigue sonando. Miremos el tamaño de la segunda derivada de los valores numéricos de teta. Si ven, entonces toca transponer alguno. Entonces, por eso pues lo estoy transponiendo ahí. Entonces no importa cuál de los dos transpongamos, pero pues así nos queda ya un vector tipo, digamos, columna en ambos casos. Entonces vamos a traer desde el workspace nuestro perfil de aceleración angular. Recordemos nuestro modelo, señores. Entonces, uy, changos, discúlpenme. Vamos a coger la aceleración angular. La vamos a multiplicar por 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, pero tenemos que derivar 2 veces para poder calcular este teta. Entonces, ¿qué nos hace falta acá? Un integrador, otro integrador. Entonces, vamos a ver. Esto, venga a ver, un scope. Entonces, aquí estaríamos viendo velocidad, perdón, aceleración. Lo voy a dejar solamente así, aceleración anc. A ver, sin esto. Aquí que estaríamos viendo. Bel angular o omega, ¿cierto? Y por último estaríamos viendo acá lo que sería teta, ¿no? O posición angular.
Entonces, miremos a ver qué tan cierto es esto. 10 segundos. Conectemos estas cosas. Y corrámoslo. Ah, interesante. Esto se nos asemeja mucho a nuestro perfil, ¿no? Esto nos debería dar un trapezoide. Efectivamente. Ah, no me está gustando acá. Entonces, de pronto cambiémosle una cosita aquí. Miremos cómo están las propiedades de simulación. Digámoslo que no lo resuelva con un paso de 00.1, como es casi el que tenemos definido en nuestro vector de entradas. Y ahora de pronto, miren esa belleza, ahora sí nos da un poco más perfecto porque pues tomamos una variable de tiempo mejor. Igual acá en nuestro caso, en nuestro perfil de aceleraciones. Listo, esperen, subo acá, listo. Entonces, con esto en mente, tenemos que agregar unos bloques de ganancia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está nuestro bloque de ganancia? Tenemos que es la masa por la longitud al cuadrado dividido sobre 3. Pero entonces mejor dejémoslo 1 dividido sobre 3, así. 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado por la aceleración angular. Y se supone que más adelante vamos a alimentar esto. Listo. Entonces, ahora vemos que esto nos está sumando. Entonces, si no estoy mal, creo que es AT. ¿Y cómo va a quedar esa suma? Estamos sumando de acá y estamos sumando acá, ¿cierto? Entonces miren. Pero bueno, a esa suma hay que hacerle alguna transformación ahora. Entonces, cojo 1/3 de la masa longitud al cuadrado teta 2 puntos, miren, chun, y lo tengo que sumar por 1/2 de la masa gravedad L por coseno de teta. Aquí ya no sale teta, entonces habría que aplicarle esa ganancia con la multiplicación del coseno. Entonces, saquémosle coseno y saquemos otro bloque de ganancia. Entonces, vamos a coger teta, le sacamos el coseno y preparamos la otra ganancia, que sería 0.5 por la masa por la gravedad, ahí no se puede usar G, dato curioso, por L. Entonces miren, 0.5 por la masa por la gravedad por L. Y le damos OK. Y hagamos esto un poquito más largo para que se alcance a ver. Y lo colocamos acá. Corrámoslo aquí un poquitico. Entonces miren, aquí ¿qué tendría? A partir de la aceleración angular, integramos, sacamos la posición angular, le sacamos el coseno y la multiplicamos por 0.5 masa gravedad L. Listo, eso está acá. Y a eso le tenemos que sumar 1/3 de masa L cuadrado, 1/3 de masa S cuadrado por la aceleración angular. Y eso, señores, sería igual a el torque. Saquemos otro scope. Y conectemos. Y este sería tau. O el torque, ¿cierto? Entonces, si corro la simulación, lo que vería aquí es el torque. Miremos. Interesante. Entonces, disculpen mi conocimiento no tan absoluto. Esto lo hubiéramos podido multiplexar y sí, sacar de pronto de otra manera, pero me gusta así para ver unas cositas chéveres. Entonces, nuestra aceleración angular, nuestra velocidad angular y nuestra posición angular. Calculamos a partir de estas tres cosas la causalidad inversa y miren quién me dio, el torque. Entonces,
ustedes se comenzaron a preguntar, ¿y estos datos para qué nos sirven? Ya tenemos el torque con respecto al tiempo de acuerdo con el movimiento que planteamos. Entonces la idea es, y eso es lo que vamos a hacer en las próximas sesiones, es que a partir de esta gráfica de torque nosotros vamos a poder dimensionar nuestro actuador y vamos a sacar valores de interés del torque, torque pico, torque RMS, y con esos valores vamos a poder ir a catálogos de actuadores para poder hacer la selección adecuada de nuestro actuador. ¿Listo? Entonces fíjense lo que les decía, a partir de un modelamiento dinámico de un mecanismo, habiéndole definido los tipos de movimientos, podemos saber cuánta energía, es decir, para generar estos movimientos, cuánto desequilibrio energético en términos de fuerza se requiere. ¿Sí? Esa es como la idea en general de este planteamiento. Entonces es una simulación, la hicimos muy sencilla con nuestro modelito de ecuaciones diferenciales en Simulink, pero lo que les digo, la siguiente sería, al definir el mecanismo, ¿cierto?, que el software se encargue de resolver la dinámica sin el modelo y comparamos resultados. Ustedes me dirán, bueno, ¿es razonable lo que nos está dando aquí? ¿Qué es grande, qué es pequeño? Pues nos da que un torque máximo está de pequeñito, como de 0, como que de 50 micronewtons metro, porque pues estamos trabajando todo en MKS, ¿no? Entonces esto nos debe dar en newtons metro. Obviamente como era una barra pequeña, pues no va a requerir gran cantidad de torque. Entonces digamos que quiero que quede claro eso, quiero que quede claro para qué se hace el modelamiento mediante Euler-Lagrange y quiero que se entienda, digamos, todo el proceso con las ecuaciones para llegar a esto. Déjenme, yo guardo guardémoslo, Euler-Lagrange, y lo llamamos SimTorque. Pues señores, yo les voy a subir todo esto. Obviamente recuerden que el del perfil no les va a funcionar. Entonces para que ustedes lo pongan a correr, porfa señores, hagan ustedes la funcioncita que les genere el perfil trapezoidal de velocidades. Esta sesión, me disculpan que me haya demorado tanto sacando el material y no me quiero excusar ni nada, pero pues digamos que he estado tratando de acoplar el curso, de preparar el material. Como les he dicho, no sé, me parece mejor esta estrategia de tener un material preparado, hacérselos llegar en forma de video, para que pues quede más didáctico y más claro. Me disculpan si de pronto en los horarios de clase no queda siempre el material preparado, voy a tratar de ponerme en línea para que pues ustedes lo tengan disponible, pero pues digamos que si les gusta lo seguimos trabajando de esta manera. Entonces nada señores, yo sé que pues en 1 hora y 10 bien cargada, pero pues parece menos tiempo fue porque pues no hubo que rayar ni nada de eso, sino ya viene todo condensado. Como no está tan largo, véanlo unas 2-3 veces, saquen sus archivos de simulación. Quiero que me digan si de pronto hablo muy rápido y le bajo a la próxima para que quede un poquito más tranquilo. Entonces eso sería todo por este video, señores. Hasta la próxima.